En cuanto a la anatomía básica, es muy importante saber variaciones anatómicas para lograr observar estas estructuras, ¿no? Aquí vamos a poder ver las tres estructuras de los cornetes, ¿no? Cornete superior, cornete medio y cornete inferior. Sabemos que en el cornete superior va a estar la desembocadura, que es el receso esfenoesmoidal, o es la zona de drenaje de las celdillas esmoidales posteriores y del seno esfenoidal, ¿no? Por medio de este receso esfenoidal drenan, ¿no? El seno esfenoidal y las celdillas esmoidales posteriores. En cambio, por medio del meato medio, donde desemboca el complejo osteometal, es donde drena el seno frontal, los senos maxilares y las celdillas esmoidales anteriores, ¿ya? Aquí podemos ver los cornetes y los orificios de drenaje, ¿no? Vamos a ver ahora esta parte, que los senos paranasales están conformados por cuatro, conforman dos grupos, anterior y posterior, y van a drenar en dos partes, en el ostium medio y en el ostium superior. En el ostium superior hemos dicho que es el receso esfenoidal, y y en el ostium medio es el complejo osteometal, que ahora lo vamos a ver, ¿no? El complejo osteometal está formado por estas estructuras que pueden ver en la imagen. Está formado por el infundíbulo etmoidal, está formado por el meato medio, por el hiato semilunar inferior, por la concha, no, la bula etmoidal. Ese es el complejo. La célula de Agarnasi, proceso uncinado, bula etmoidal, hiato semilunar inferior y el ostium anterior del seno frontal. Este complejo osteometal es muy importante en la parte de otorrinolaringología, porque si en la tomografía, como pueden ver en la imagen, este complejo está obstruido, como pueden ver en las imágenes, las flechitas, esta va a provocar que se provoque sinusitis recurrentes, o no se logra ver una resolución de una sinusitis aguda, etcétera. Entonces tenemos que ir a aperturar este complejo osteometal a través de una cirugía endoscópica, ¿ya? Entonces, la célula de Aguernasi, empezando, como pueden ver esta imagen esquemática que está hacia arriba, es una celdilla etmoidal anterior. Es la primera celdilla etmoidal que se forma y aparece en la tomografía. Entonces, esta puertita, que es el Aguernasi, nos ayuda a llegar al seno frontal vía a través de una cirugía endoscópica. Es la puerta para llegar al seno frontal. En cambio, el proceso uncinado es una referencia importante que nosotros tenemos cuando ingresamos a seno maxilar y también a seno frontal. La bula etmoidal es una puertita que también nos ayuda a ingresar a las celdillas etmoidales posteriores. El cornete medio es una gran referencia para saber qué es anterior y qué es posterior. Anterior al cornete medio son las celdillas etmoidales anteriores, y posterior al cornete medio son celdillas etmoidales posteriores, ¿ya? Entonces es muy importante saber sobre el complejo osteometal. Y aquí se puede ver endoscópicamente alrededor, ¿no? Ahí está el ostión el ostión medio, donde está el complejo osteometal. Aquí podemos ver el cornete medio, la bulla etmoidal, que está al fondo, o sí, dentro del cornete medio, que es una celdilla etmoidal, referencia para cirugías endoscópicas. El proceso uncinado, unciforme, que es un relieve que va a tener antes de ingresar al complejo osteometal. Y aquí, como pueden ver en la imagen, tenemos la convexidad del conducto nasolacrimal, ¿no? Que desemboca en el meato inferior. Aquí podemos ver en la tomografía
como podemos ver de anterior a posterior, y referencias nerviosas y arteriales también, como la arteria etmoidal anterior, la arteria etmoidal posterior, el nervio óptico que se encuentra en la apófisis clinoides de la silla turca. Podemos ver la cresta anterior del hueso lacrimal, el conducto nasolacrimal y el foramen esfenopalatino, que nos ayuda a ver el receso esfenopalatino, ¿no? Que es muy importante. Ahí podemos ver otros esquemas en cuanto al complejo osteomatal y receso esfenoetmoidal. Y aquí podemos ver la coana, ¿no? Que es al final de la nariz, en la rinofaringe, donde sus límites están en el piso, inferiormente el piso nasal, medialmente está el tabique, superiormente el seno esfenoidal y lateralmente la placa pterigoidea medial. Aquí podemos ver vía endoscópica. Entonces, eso nos faltaba en la parte de la pared nasal lateral, el complejo osteometal. Ahora vamos a ir con la parte de la fisiología. ¿Se ve la pantalla, doctores? Sí, doctora. Ya. Sí, doctor, sí se ve. Empezamos con las funciones de la mucosa respiratoria. Vamos a ver cada uno de estos puntos: la función respiratoria, fonatoria, filtración de partículas, humidificación, calentamiento, quimioreceptor y olfacción. ¿Ya? En la primera imagen que podemos ver, vamos a ver a las masas eréctiles, que son los cornetes, ¿no? O las turbinas, el superior, el medio inferior. Pueden ver cómo en esa flecha azul, pueden ver que al pasar el flujo aéreo por los cornetes, tiene esa función de dar la turbulencia, ¿no? Para que cada partícula sea filtrada, humidificada, calentada, y luego cuando ya pasa hacia las válvulas, se va hacia o tiene un flujo laminar, ¿no? Para que ingrese hasta los alvéolos. Entonces, esta regulación del flujo aéreo, ¿quién nos los da? Los cornetes. Aquí podemos ver un estudio que es la rinomanometría, donde controlan a través de máquinas el flujo de inspiratorio y expiratorio. El flujo inspiratorio se puede ver de coloración rojiza, ¿no? Como pueden ver, hay áreas rojas donde está cumpliendo la función de cornete, cómo está ingresando. Y las áreas verdes o azules es el flujo expiratorio, ¿no? Donde ya está saliendo el dióxido de carbono. Entonces, la rinomanometría nos ayuda a ver, según al espacio de una fosa nasal, cómo se mueve el flujo por la presión y la velocidad, que es un estudio para evaluar el flujo, ¿no? En cuanto a la mecánica de fluidos aplicada a las fosas nasales, está muy importante el principio de Bernoulli. Este principio nos ayuda a evaluar cómo se mueven los fluidos dentro de una fosa nasal, y ahí actúan las vías aerodinámicas. Aerodinámica se refiere que gracias a este modelo de principio de Bernoulli se puede explicar cómo vuela un avión por las presiones que están regidas en las alas del avión, ¿no? Entonces, igualmente de una forma como rodea el flujo de aire en una ala del avión, igual es el cornete, ¿no? Lo comparan y lo dicen que se rige bajo este principio, ¿no? El principio de Bernoulli está regido por la longitud de la conducción, la densidad, radio, sección, flujo y el número de Reynolds, ¿no? Que se realiza para fluidos. Entonces, esta es la ecuación de Venturi, ¿no? Esta ecuación nos permite saber cómo se mueven los fluidos y por qué, ¿no? Y por qué influye mucho la densidad, el radio, la sección, etcétera. Entonces, esta función y que permite moverse el flujo aéreo, lo dan los cornetitos. Los cornetitos se comparan como el ala de un avión, ¿no?
donde todo alrededor está influenciado por el flujo del movimiento del aire, ¿no? Y gracias a eso se puede dar las explicaciones de por qué nosotros podemos regular el flujo aéreo, por qué inspiramos y expiramos, o por qué cuando inspiramos no se mezcla con lo expirado de la exhalación, o sea, la expiración, ¿no? No se entremezclan por esta ley que es la ecuación de Bernoulli. En cuanto a la otra función que cumple la mucosa nasal, es el ciclo nasal, que ustedes tenían una tarea, ¿no? El ciclo nasal es la capacidad que tienen los cornetes de cumplir su función sin alterar la buena ventilación. Es decir, aquí podemos ver que los cornetitos están inervados por el ganglio esfenopalatino y el ganglio estrellado, que proviene del ganglio cervical superficial, que tiene un componente simpático. En cambio, el ganglio esfenopalatino es un componente parasimpático. En los cornetes, el que más predomina es el parasimpático, ¿ya? Pero están inervados por los dos, obviamente. Entonces, el parasimpático, ¿qué produce? Produce una vasodilatación a nivel de los vasos. Sabemos que los cornetes en su estroma, o sea, dentro del cornete, aparte de tener hueso, tiene un estroma, un ovillo de capilares. Entonces, cuando quieren cumplir la función los cornetes, se activa el parasimpático, ¿ya? Y el parasimpático provoca vasodilatación para que así el aire inspirado se caliente, se humidifique, se filtre, etcétera, y que pueda ingresar húmedo dentro de la vía aérea superior e irse a la vía aérea inferior, ¿no? Entonces, esta función lo da el ciclo nasal gracias a que el cornete empieza a crecer de tamaño. Entonces, si el ciclo nasal quiere decir que alternan su función, o sea, al mismo tiempo de la fosa nasal izquierda, eh, a comparación de la fosa nasal derecha, no trabajan al mismo tiempo, porque si trabajaran al mismo tiempo, o sea, crecerían de tamaño, no respiraríamos, ¿verdad? Estaría nuestra nariz tapada todo el día. Entonces, para que eso no suceda, el ciclo nasal corresponde que uno empieza a trabajar y el otro descansa, ¿no? Un cornete de la fosa nasal izquierda, en este caso, digamos, trabaja de 30 minutos a 4 horas. Pasa ese lapso de tiempo, le pasa la función al otro lado, al otro lado contralateral, que sería el lado derecho en este caso. Y así van alternando su función para que no trabajen al mismo tiempo y no podamos respirar. ¿Ya? Y esto se da gracias a los centros vegetativos de estimulación tanto del parasimpático y del simpático. Entonces aquí podemos ver la exploración teleológica que tiene tanto de un punto de vista mecánico y funcional del ciclo nasal, ¿no? En cuanto a las resistencias, es otro tipo de función que tiene la parte de las fosas nasales. ¿Por qué? La resistencia ayuda o se da gracias a las válvulas vestibulares, a las válvulas nasales, tanto interna y externa, y ayuda a que esto podamos tener una buena ingreso de aire y podemos pasar y haya una buena hematosis, es decir, un buen intercambio de dióxido de carbono con oxígeno, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a evitar atelectasia alveolar, nos ayudan a aumentar las presiones intraalveolares, facilita la hematosis y frena la salida del aire expiratorio, ¿no? En cuanto a los transportes mucociliar que tiene la mucosa ciliar, ayuda a la filtración y tiene mecanismos defensivos. En cuanto a la parte de mecanismos defensivos, encontramos a la mucosa, ¿no? Al moco, que tienen dos capas, una inferior que es la serosa y una exterior que es la mucinosa. Ahorita vamos a ver qué función tiene cada una de ellas.
Y los cilios, sabemos que cilios son los cabellitos que tienen cada célula respiratoria, que nos ayuda a que se muevan y ayudar al barrido mucociliar, ¿no? A limpiar todas las secreciones mucinosas que se hacen cada día. Sabemos que cada día elaboramos 1 litro de moco, entonces eso tiene que ser barrido, ¿no? Entonces, el moco, esto primero está hablando sobre la mucosa respiratoria, donde estos cilios tienen un movimiento del látigo. Se dice que es un flujo metacronal, como latigazo, ¿no? Tran. Y estos se mueven a coordinación. Es como una ola, empieza de un lado y luego acaba del otro, ¿no? De manera organizada. En cambio, el moco tiene una característica, que tiene 2 capas. Una capa cerosa o sol y una capa mucinosa o gel. La capa cerosa o sol se encuentra alrededor de los cilios, como hemos visto hace ratito. ¿Qué pasa? Alrededor de los cilios. Esta consistencia que tiene el moco nos ayuda a que el cilio se pueda mover, porque si ahí entre los cilios estaría un moco espeso, imposible que se mueva. Entonces tiene que ser como líquido y esto ayuda a que se mueva como látigo. En cambio, la porción mucinosa o gel que se llama, nos ayuda a retener o captar partículas, micropartículas, como ser el, como ser el polvo, tierra, virus, bacterias. Como pueden ver en la segunda imagen, ahí quedan retenidos, ¿no? Las partículas. Y esto para su eliminación. En la función fonatoria que tienen las fosas nasales y los senos paranasales, esto nos ayuda a que son resonadores, ¿no? Es decir, que al salir la voz por las cuerdas vocales, hace que choquen estas con lugares huecos, como los senos paranasales, la fosa nasal, la cavidad oral y la faringe como tal, chocan para que así salga la voz real, ¿no? Típico de cada persona. Porque sabemos que si estos estuvieran ocupados por moco, es decir, en sinusitis, o un paciente tiene adenoiditis, amigdalitis, faringitis, etcétera, la voz cambia, ¿no? Es muy diferente porque no hay donde chocar. Y más que todos estos pacientitos que tienen ocupación, tienen una voz nasal como el de la popis, ¿no? Entonces eso se le llama rinolaria cerrada. Entonces eso altera también a la parte fonatoria. En la otra función que estamos hablando de la mucosa respiratoria, en este caso filtración, podemos ver que como el flujo va avanzando por la mucosa respiratoria y en cada área tiene su filtración. Por eso el flujo turbulento ayuda a que se filtre, ¿no? Todo lo que nosotros vamos a poder inspirar. Y en la función quimiorreceptora. En la función quimiorreceptora, una de las tareas que le he dado la anterior ha sido explicar sobre el órgano nasal o el órgano de Jacobson, ¿no? Sabemos que en la mucosa respiratoria tenemos el neuroepitelio. Como pueden ver, está alrededor del bulbo olfatorio que está en el área cribosa. Y abajo, como pueden ver esa mancha amarilla, está el órgano nasal que se dice que está a 2 centímetros del vestíbulo nasal. Este órgano nasal es un vestigio un vestigio que tenemos a comparación de los animales, que es un órgano muy supermente activo y es primordial para su supervisión, ya que este órgano tiene un componente sensorial. ¿Qué quiere decir? Que tiene receptores en su epitelio para diferentes
químicos como ser las feromonas. Entonces, en los animales, ¿en qué les ayuda este órgano vomeronasal? Les ayuda a reproducirse, ¿no? Porque gracias a las feromonas que puede emitir, digamos, una hembra, pueden lograr aparearse, ¿no? Gracias también al órgano vomeronasal, los animales tienen la capacidad de saber si es comidas en descomposiciones, etcétera, y no morir, ¿no? Comiendo comida en descomposición. Y, y eso, ¿no? Eso se encarga en los animales, no más que todo en reproducirse. En cambio, en los humanos, este vestigio se dice que tiene alto origen con los pacientes o con las personas que son psicópatas, ¿no? Ya que este órgano vomeronasal se ha hecho estudios que tiene conexiones en los que lo tienen desarrollado con la amígdala cerebral, del cerebro. Entonces, esta amígdala en pacientes psicópatas lo tienen hipertrofiados, es decir, grandes. Y estos tienen una estimulación con olores muy intensos como el olor de la sangre. Entonces, estos al oler la sangre, igual como de los animales carnívoros, como ser los tiburones, el león, etcétera, se estimula y tienen esas conductas psicópatas, ¿no? Suicidas de matar. Entonces se dice, ¿no? Que uno puede nacer psicópata y no hacerse psicópata, ¿no? Por la fisiología del órgano vomeronasal. Y en personas que lo tienen como vestigio, ¿en qué nos puede favorecer, ¿no? Nos favorece en la quimiorecepción, como dice. Personas que eliminan estimulantes como ser feromonas, se sienten atraídas por la persona que tenga el vestigio del órgano vomeronasal, ¿no? Y otra función podría ser en cuanto a los líbidos, se dice, ¿no? Otra función es el calentamiento y la humectación. Entonces, como hemos visto al principio en los estudios que se hace como la rinomanometría, se logra ver, ¿no? El espacio que tiene la fosa nasal y la capacidad que va a tener en la función de calentamiento y humefacción, ¿no? Sabemos que cuando nosotros hacemos la inspiración del aire, puede que esté en 30 o 18 grados o tal vez 39, pero dentro de la nariz estas temperaturas tienen que cambiar porque en la parte de la laringe, ingresando a la tráquea, ya tiene que estar con una temperatura de 37 grados, ¿no? Y esta función de calentamiento y humectación lo ven a dar según la estrechez de la cavidad nasal, anastomosis arteriovenosas y sinusoidales que pueda tener, glándulas serosas y mucosas, vapor del agua y el flujo laminar, ¿ya? Entonces, estas funciones que tienen las fosas nasales no se pueden olvidar, ¿no? Cada una hemos explicado y para que pueda entrar en su examen, etcétera, ¿ya? ¿Hay alguna pregunta, duda? ¿Nada? Ya, vamos a empezar con la parte de la rinitis alérgica. La rinitis como tal es una inflamación de la mucosa nasal que está independiente de su etiología y del mecanismo patogénico. La rinitis puede ser alérgica y puede ser no alérgica. ¿Qué quiere decir alérgica? Alérgica es cuando está mediado por la inmunoglobulina IgE y la histamina, los mastocitos, etcétera, ¿no? Los basófilos. En cambio, la rinitis no alérgica es cuando no está mediado por IgE y se activa por otra forma donde no está mediado por la inmunoglobulina E, ¿no? Pero se activa, pero no por medio de esta.
Entonces, en este tema vamos a hablar sobre la rinitis alérgica, que es la mediado o el tipo de alergia o la histocompatibilidad tipo 1, ¿no? Vamos a ver la epidemiología. En cuanto a la rinitis alérgica, es una de las enfermedades más comunes y frecuentes en nuestro medio. A nivel mundial ocupa del 10 al 25% que padecen a nivel mundial y la incidencia se da entre adolescentes, adultos jóvenes, entre 5 a 35 años puede oscilar. Los factores pueden ser multifactoriales, entre factores genéticos, es decir, pacientes atópicos que han nacido así, o pacientes que se han vuelto alérgicos por exposiciones ambientales. En cuanto a la rinitis alérgica, se clasifica en tres. Encontramos a la rinitis alérgica estacional, la perenne y la laboral. Vamos a empezar con la rinitis alérgica estacional. La rinitis alérgica estacional, como lo dice su nombre, se presenta en estaciones, ¿no? Más que todo en estaciones de primavera u otoño. ¿Por qué en la estación de primavera? Porque en la estación de primavera es donde hay liberación de polen, ¿no? Los insectos como las abejitas empiezan a polinizar las flores, entonces estas se empiezan a liberar y en el viento los pólenes pueden viajar hasta 3 kilómetros. Por eso cuando nosotros hacemos la anamnesis decimos en qué momento empieza a tener estos síntomas, ¿no? Se tapa la nariz, moquito como agüita, estornudos, picazón en la nariz. Y los pacientes dicen, sí, cuando estoy o le llevo al kinder a mi hijito, o tal vez cuando estoy o salgo al patio, etcétera, ¿no? Pero esos pólenes pueden viajar 3 kilómetros, no es necesario que tenga o viva en un parque, por cerca de un parque. Puedo estar lejos a 2 cuadras de un parque, igual puedo tener ese tipo de rinitis estacional. En La Paz se ha hecho estudios y se ha evidenciado que nosotros tenemos un principal alergeno en cuanto a las plantitas y entre ellas es un arbolito que se puede ver en las plazas, en los parques, es un árbol donde tiene su florcita que es amarillita como un pomposita, ¿sabe? Como un algodoncito. Entonces, en estudios se han hecho que en nuestro medio son alérgicos, ¿no? A ese tipo de árbol con su florcita. Por eso los que vienen de otros departamentos se han llegado aquí y han empezado con estos malestares. Me voy y estoy tranquilo, ¿no? Probablemente podría ser una de esas de las causas que es ese tipo de árbol, ¿no? Ahora, ¿qué es la rinitis alérgica perenne? La rinitis alérgica perenne es porque es provocado por los ácaros o proteínas de animales u hongos de domicilio. Este tipo de alergenos se encuentran en lugares que son cerrados. Es decir, que si los pacientes vienen y dicen, cuando llego a mi casa se me empieza a tapar la nariz, entro a mi cuarto y estoy peor, me levanto y está mi nariz tapada. Entonces, ustedes se dan cuenta y es algo que está en su cuarto o en su casa. Entonces, probablemente sea por ácaros o proteínas. Las proteínas son componentes como caspita que eliminan los animales, gatos o perritos. O los hongos de domicilio, que son los mohos de las paredes que puede formarse por la humedad detrás de los muebles, suelos, etcétera, ¿no? Entonces, esto se llama rinitis perenne. En cuanto a otra clasificación, está la rinitis alérgica laboral, donde encontramos los alergenos que están dentro del lugar de trabajo. Entre los más frecuentes es trabajos donde tienen la utilización de níquel, penicilina, cefalosporinas, el formol, la madera, como pueden ver en la imagen, humo, puede ser el, eh, ¿qué se dice? Acerrín, o sí, pacientitos que utilizan la tiza,
etcétera. Entonces, ¿en qué consiste su fisiopatología de una rinitis alérgica? Consiste que van a tener a un alergeno, entre ellos puede ser estacional, puede ser en el trabajo, puede ser perenne, como los ácaros, mohos, etcétera. Este alergeno, al tener contacto con la célula respiratoria, va a penetrar a la célula. Aquí podemos ver, el alergeno está ahorita en el medio ambiente, ven, en el aire. Tenemos dos etapas, la fase de sensibilización y la fase efectora. En la fase de sensibilización es el primer contacto que va a tener el alergeno con el sistema inmune adaptativo, ¿no? Aquí pueden ver cómo ingresa el alergeno, pasa la barrera del epitelio respiratorio y va a ser captado por la célula presentadora de antígeno, que son las células de Langhans, ¿no? Estas lo agarran, lo fagocitan y luego lo presentan a las células, a las células del sistema linfoides del sistema Th2. Dentro del sistema inmune tenemos familias, o se le llama colonias, que esas colonias se dividen en tres grupos, en la Th2, Th1 y Th17. La familia que se activa en procesos alérgicos es la Th2. Esta familia no solamente se activa los linfocitos, también se activan ciertos tipos de interleucinas, en este caso la 3, la 4, la 5 y la 13. También se activan las células tipo B, ¿no? Los basófilos, para que estos van a formar los diferentes anticuerpos, que son los anticuerpos IgE. Esos IgE van a ir a colarse, se puede decir, unirse hacia los mastocitos. Y sabemos que los mastocitos tienen una sinfín componente inflamatorio, desde histaminas, prostaglandinas, citocinas, para que se desencadene el proceso inmunoalérgico, ¿ya? Entonces, cuando ya se empieza a liberar inmunoglobulina E y se va a tener la, ay, no me acuerdo qué se llama, me he olvidado, optimización, no, cuando se empieza a unir el anticuerpo con el basófilo, esto ya va a empezar la fase efectora, ya no es la fase de sensibilización. Y la fase efectora se da porque ya ha tenido un segundo contacto con el alergeno, ya no es el primer contacto, es el segundo. Y en el segundo ya se desencadena todo lo que es la liberación de los mediadores inflamatorios, ¿no? Entonces, en la parte de de la fase efectora, no solamente puede haber síntomas a nivel nasal, puede ser síntomas a nivel óptico, es decir, escozor, se tapa el oído, puede tener urticaria, es decir, que tiene alergia también en la piel, o en la tráquea o en la vía aérea inferior, que es lo que es la asma, ¿no? Asma alérgico. O también puede tener conjuntivitis, que alérgica, ¿no? En los ojitos tienen escozor, ojos rojos, etcétera, ¿no? Entonces, estos pacientes que tienen esta predisposición a hacer alergias, no solamente en la mucosa respiratoria, sino también en la piel, en los ojos, que es la conjuntiva, etcétera, se le llama pacientes atópicos, ya que tienen esa predisposición. Entonces aquí vamos en la etapa de sensibilización, la atopía, y pueden ver el ceñito con urticaria, ¿no? Y la atopía se dice que es una predisposición genética, es decir, que tiene en la familia, ¿no? Su mamá, su papá, sus hermanos, etcétera. Entonces, en la respuesta inmediata sabemos que se produce después de la exposición del alergeno, se activan los mastocitos, eosinófilos, y hay la degranulación del mastocito.
En la etapa de respuesta tardía es cuando ya ha pasado más de 10 horas. Y cuando ya pasa más de 10 horas, existe una estimulación y producción y maduración ya de los eosinófilos. Y no solamente se liberan la inmunoglobulina E, también ya se empiezan a liberar los factores de necrosis tumoral, factor de crecimiento tisular, donde estos ya causan un daño severo en el epitelio. Entonces, este daño hace que los pacientitos tengan los diferentes síntomas, ¿no? Alteración de los receptores del trigémino de la mucosa nasal. Por eso los pacientitos dicen, tienen toda una distorsión. Vienen y dicen, siento que mi nariz está seca, siento que me duele al respirar. Entonces lo revisamos y vemos que no tiene nada de, o sea, nada de sequedad, al contrario, está todo húmedo, secretando abundante moco como agua o edematoso. Entonces eso es cuando ya tienen una alteración de los receptores y de las terminaciones nociceptivas, por eso tienen dolor, ¿no? Las terminaciones nociceptivas son terminaciones del dolor, entonces están irritadas o están lesionadas, por eso el paciente tiene un dolor a la inspiración. E introduzo aire y me duele, dice, ¿no? Entonces cuando ya se está liberando factores de necrosis tumoral, eso nos quiere decir. En cuanto a los alergenos, podemos encontrar diferentes tipos de tamaño y tipos, ¿no? La parte de los alergenos, podemos encontrar alergenos alimentarios, puede ser los ácaros, como hemos hablado, puede ser la parte de, 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 de mohos de las paredes, tierra, polen, ácaros, cambios bruscos de temperatura, etcétera, ¿no? Entonces aquí podemos ver alimenticios como el pescado, maní, leche y mm, los componentes de los cereales, ¿no? Y aquí hay otro tipo de alergeno que son los ácaros, ¿no? Vienen de la familia dermatofagoides y su función va a ser comer todas las células epiteliales muertas, ¿no? En cuanto a los pólenes, podemos ver que estos no solamente podemos encontrar en la parte estacionaria, ¿no? Cuando empiezan a migrar y a polinizar los insectos. También pueden ser algo ocupacional, como los panaderos, donde liberan en la harina la alfamilasa, los carpinteros, como la goma o la acacia, y los aditivos de la soya. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a hacer la evaluación, no? ¿Cuáles son las formas clínicas de que vamos a poder ver a la rinoscopía? Primero nosotros tenemos que darnos cuenta, ¿no? Si es una reacción de hipersensibilidad tipo 1, que es la alérgica. Luego nosotros vamos a clasificar a la alergia. Los pacientes que vienen con síntomas que son menos de 4 días a la semana es una rinitis alérgica intermitente, ¿no? Esta es la clasificación de ARIA. Pero si los pacientes vienen con molestias de más de 4 días a la semana o más de 4 semanas, es persistente, ¿no? Y una rinitis leve es cuando el paciente tiene un sueño normal, no le impide hacer sus actividades diarias como el deporte también, y no tienen síntomas molestos. En cambio, una rinitis moderada grave es cuando el paciente tiene un sueño anómalo, es decir, que tiene periodos de apnea diurna, se levantan entre sueños o no pueden dormir porque están roncando o no pueden respirar ni por la boca, impedimento en hacer las actividades porque van a estar con somnolencia diurna, van a estar sin poder respirar, respirando por la boca, van a estar irritados porque no han dormido bien,
y síntomas problemáticos, ¿no? Entonces, una rinitis moderada grave. En cuanto a al diagnóstico, ¿cómo tenemos que evaluar al paciente? Tenemos que evaluar con, viendo primero los antecedentes, ¿cómo le diría? Los antecedentes familiares. Como le decía, la atopía es bien frecuente en, en familias, ¿no? Entonces hay que preguntar a sus familiares, ¿no? Si alguien en la familia también tienen la alergia, ¿no? Abuelos, papás, etcétera. En cuanto pueden, eh, pueden tener a la inspección pliegue en el dorso nasal, que es el saludo alérgico, el edema palpebral secundario a la éstasis venosa es porque ha estado con insomnio, dermatitis en zona facial, lengua geográfica, reducción del arco dentario superior. ¿Por qué? Porque respiran por la boca. Y alteraciones septales, aproxexia. Es cuando tienen falta de atención y es porque no han conciliado bien el sueño, ¿no? La exploración. Cuando nosotros vemos un paciente rinítico, tenemos que ver si este es una rinitis alérgica o es una rinitis no alérgica. ¿Cómo es una rinitis alérgica? La mucosa es pálida, blanca, como pueden ver en la imagen del medio, ¿no? En la imagen del medio, el cornete es el pálido y el rosadito es el tabique. Entonces, una referencia para saber si es pálido o no es el cornete, el tabique. Si el tabique está de un color rosadito y ustedes esa coloración lo comparan con el cornete y el cornete está pálido, edematoso, moquito como agüita, eso es rinitis, ¿no? La rinitis alérgica es la mucosa pálida del cornete y con moco agüita. La mucosa puede estar edematosa, es decir, doble halo, gruesa y brillosa, edematosa secretante. En cambio, la imagen, la uno que podrían ver, es una rinitis no alérgica, es una rinitis vasomotora. ¿Qué es vasomotora? Quiere decir que no se activa el proceso inflamatorio por la vía alérgica, sino se activa por otra vía que es la vía vasomotora. Es decir, los cornetes crecen porque los vasos tienen mayor aporte de sangre y han crecido de tamaño, ¿no? Es de los vasos. Entonces el cornete no se ve de color pálido, se ve una coloración rosadita, rojiza, y el moco, como pueden ver en la primera imagen, es un moco chicloso, cristalino, blanquecino, pero como chicle, es viscoso. En cambio, la rinitis alérgica es hialino, ¿no? Es una rinitis, es una rinorrea como agüita. Y en la última imagen podemos ver al fondo pólipos. Cuando la rinitis alérgica no está para nada controlada, empieza a formarse pólipos. Y los pólipos es una evaginación que tiene la mucosa respiratoria y se forma como vesículas que adentro tienen harta carga inflamatoria. Son como vesículas transparentes, como un racimo de uvas, ¿no? Uvitas cayendo. Eso se llama poliposis nasal y es cuando ya no está para nada controlada la rinitis alérgica, ¿ya? Entonces nosotros, aparte de ver el aspecto y el color de la mucosa, tenemos que ver el aspecto que tiene la secreción, o sea, la rinorrea, la morfología que tienen los cornetes, es decir, qué tamaño está, grado 1, grado 2, grado 3. Si existe algunas lesiones ocupantes, como ser los pólipos, o podemos encontrar tumores, podemos encontrar quistes, etcétera. Presencia de sangrado. Igual es muy importante saber si está sangrando, porque en procesos de rinitis no controlada uno de los síntomas también es sangrado. Ya. En cuanto al diagnóstico de una rinitis alérgica, sí es muy difícil diagnosticar con estudios a qué es alérgico. ¿Por qué? Porque en nuestro medio
tenemos más de 300 alergenos, ¿ya? Y cuando se hacen las pruebas como esta prueba que es el prick test, es muy difícil o encontrar para los 300 alergenos. Solamente se puede hacer la prueba intradérmica y máximo he visto que tienen hasta 50 alergenos más, ¿no? Entonces, muchos pacientes vienen con su test y dicen que no, no tienen alergia, ¿no? Pero no es que no tengan alergia. La cuestión es que es muy poca muestra o muy pocas muestras que tienen para los diferentes alergenos, ¿no? Y este estudio se hace generando una pápula intradérmica, un abón del alergeno. En el antebrazo, como pueden ver en el brazo, está marcado 1, 2, 3. Y dependiendo del tamaño de que se forma el abón, vamos a ver si es positivo o no. Ujú. Ya. En el tratamiento ahorita no lo estoy explicando a profundidad porque va a haber una exposición que va a ser el tipo de tratamiento, desde sinusitis hasta sinusitis y rinitis, ¿no? El manejo. Entonces, así a simple vista, antihistamínicos, corticoides tópicos, inmunoterapia. Les decía que es muy importante que actualmente se está atacando por inmunoterapia las interleucinas. Aquí podemos ver en imagen el TH2 activa y libera la interleucina 3, 4, 5 y 13. Entonces ahora ya hay anticuerpos monoclonales que van a ir a atacar esas interleucinas como el budizumab, bevacizumab, eh, el montelukast, que ya es un poco antiguo. Entonces ya va más dirigido, ¿no? Ahí acabamos la parte de rinitis alérgica. ¿Tienen alguna duda, pregunta? ¿No hay dudas, preguntas? Ya, vamos a empezar con rinosinusitis aguda y tratamiento. Para empezar a hablar de una sinusitis aguda, tenemos que saber que una sinusitis aguda, la prevalencia se da de entre un 6 a 15% después de un resfrío, ¿ya? Esta enfermedad de una sinusitis aguda puede ser autolimitante y si no es autolimitante se va a complicar y esas complicaciones son graves que tiene una sinusitis aguda, ¿ya? Entonces, vamos a ver, ya hemos visto las zonas de drenaje de los senos paranasales, que es el receso esfenoetmoidal y el complejo osteomatal. Si estos no están permeables, van a provocar que se acumule la parte de la secreción mucosa, ¿no? Entonces, para empezar a hablar de los senos paranasales, tenemos que saber que no todos nacemos con los 4 senos nasales neumatizados, desarrollados. Nosotros tenemos 4 senos esfenoidales, ¿no? Tenemos a los senos maxilares, a las celdillas etmoidales anteriores y posteriores, el seno esfenoidal, que solo es un hito, y el seno frontal, que solo es uno, ¿no? El seno maxilar está desde el nacimiento hasta el inicio de la vida adulta, es decir, hasta los 18 años. Entonces, nacemos con el seno maxilar, pero no desarrollado como tal. Empieza a aparecer como una cavernita bien chiquita, ¿no? Que hasta los 18 años empieza a tener la forma que nosotros conocemos como tal, ¿no? Y sus dimensiones. Entonces, como pueden ver aquí en la imagen, es la imagen de un niñito, ¿no? Se puede ver que tiene los senos maxilares. Tiene un poquito, se logra ver las celdillas etmoidales anteriores que está alrededor o al medio de las órbitas, ¿no? Pueden ver esos huequitos.
pero no podemos ver la formación del seno frontal ni del seno esfenoidal, que está aquí abajo en piso, tendría que verse más bajo de piso. ¿Por qué? Porque como dice en la diapositiva, el seno frontal empieza a aparecer a partir de los 4 u 8 años y acaba su desarrollo hasta los 21 años. Entonces, este niño capaz tenga entre 4 añitos o 5 añitos, ¿no? Y el seno esfenoidal también, porque dice o indica que en el recién nacido está como un saquito que está iniciando a neumatizar a los 2 años, ¿no? Y cuando acaba de neumatizarse a los 16, 17 años. En cambio, el seno etmoidal, ya nacemos con seno etmoidal y acaba de desarrollarse hasta los 12 años, ¿ya? Entonces, un niño en una placa de rayos X vamos a encontrar solamente al seno maxilar y eso que no está desarrollado del todo y a las celdillas etmoidales. Por eso se dice que en un paciente que tiene sinusitis aguda en pediátrico, lo que nosotros podemos ver en su carita no es la parte de la región malar que está edematizada, hinchada, no, es el canto interno del ojito, porque ahí tenemos una referencia, ahí están las celdillas etmoidales. Entonces, en los niños pediátricos, ¿cómo inicia una sinusitis? Como una etmoiditis. No, que esto ya se puede complicar. Entonces, si ustedes piden una plaquita de rayos X a un paciente de 4 o 5 años, que usualmente no se debería pedir porque sabemos que la radiación en los niñitos quema las córneas y a la larga los niñitos pueden ya tener ceguera o tener leucemia. Entonces, no utilicen mucho las placas de rayos X en pacientes pediátricos. Y en caso de que fuera necesario, no pues pidan a un niño de 2 años, 1 año, porque no van a ver nada, absolutamente nada. Y 4 años, y eso poquito van a ver, ¿no? Entonces, se puede pedir a un niño de 6, 7, 8 años, pero no menos de 5 años, porque van a ver sinusitis. Y eso es lo que hacen los pediatras. Les piden, ay, sí, sí, ven, aquí está, sí, sí. Y su seno apenas se está formando, ¿no? Entonces, más que todo es la clínica, ¿no? Como ven, vienen los pacientes pediátricos. Luego, o a veces se tener valoraciones de los pediatras que dicen valorar sinusitis frontal en un niño de 5 años donde no tiene ni seno frontal, ¿no? En cuanto al funcionamiento, es muy importante saber que un seno paranasal siempre tiene una mucosa respiratoria, igual que de la nariz, igual que de la faringe, ¿no? Estos a la vez van a secretar moco, ¿no? Que van a permitir el buen barrido mucociliar, los cilios. Y el ostión tiene que estar obviamente abierto para permitir que se drene todo este moco que todos los días elaboramos, ¿no? 1 litro por día. Ahora vamos a empezar hablando de qué es sinusitis aguda, ¿no? La sinusitis aguda es una inflamación de la nariz y de los senos paranasales que está caracterizado por 2 o más de estos síntomas, es decir, obstrucción, bloqueo nasal o congestión nasal, es lo mismo. Otro, secreción nasal, tiene que tener goteo nasal anterior o posterior, tragan moco. Tercero, tienen que tener dolor de carita, le duele la cara o sienten presión en la cara. ¿Y cómo lo confirmamos? Que cuando le hacemos mover la cabeza o le hacemos agachar o que mira al techo, les duele más, ¿no? Entonces, eso es dolor facial o plenitud facial o presión facial. Y el otro punto que puede o no puede tener el paciente es hiposmia o anosmia, ¿no? Alteración de la olfacción.
Y en los niños un plus es la tos diurna o nocturna, es decir, tienen tos. Entonces, cuando viene un pacientito a consultar, tenemos que ver si cumple estos requisitos, ¿no? Se tapa la nariz, sí, todo el día se me está tapando la nariz. Además, trago moco y me está empezando a doler toda mi cara, mi frente, me agacho, me duele. Ya, ¿y cómo está percibiendo los hombres? No, ha bajado, bueno, bien poquito, ¿no? Ah, ahí está, todos los síntomas de una sinusitis aguda. Y en los niños, tos. ¿Cómo se clasifica una sinusitis aguda? Se clasifica por una inflamación de la nariz y de los senos paranasales que duran menos de 12 semanas. Y en esas 12 semanas puede haber una resolución completa de los síntomas. En cambio, una sinusitis recurrente es cuando tiene más de 4 episodios de sinusitis aguda por año con resolución completa de los síntomas en cada episodio, ¿ya? Por eso no existe la sinusitis reagudizada, se le llama sinusitis recurrente, ¿ya? Y la sinusitis crónica es cuando se inflama la nariz y los senos paranasales, pero dura más de 12 semanas. En cuanto a la parte de este, en cuanto a la parte de sinusitis, tipos de sinusitis, encontramos a la viral, a la posviral y a la bacteriana, ¿no? A la viral es cuando se produce la sinusitis dentro del resfrío, es decir, menos de los 10 días de un resfrío. En cambio, la posviral es cuando ya dura más de 10 días. Cuando dura más de 10 días un resfrío, ya no es resfrío, ya es cuando se ha complicado y la complicación es una sinusitis aguda. Ya, entonces aquí se incremento de los síntomas después de los 5 días o síntomas persistentes después de los 10 días. Tiene una duración de menos de 12 semanas y encontramos en estas que se puede infectar con la bacteriana. En la bacteriana es cuando tiene más de por lo menos 3 síntomas de lo que hemos dicho de una definición de sinusitis aguda y se añade mucosidad decolorada, dolor local severa y la fiebre más de 38 grados, ¿no? Entonces, aquí podemos ver una curva de una sinusitis postviral, ¿no? Donde lo normal es que se resuelva durante los primeros 10 días, pero si dura más de 10 días, que es una complicación. Se le llama sinusitis postviral, ¿ya? Aquí podemos ver que en cuanto a su manejo o en cuanto a su definición es que es de origen viral. Usualmente tiene que ser autolimitado. Y los agentes más involucrados de virus es el rinovirus, coronavirus, influenza, para influenza, el virus sincicial respiratorio como en los niños, adenovirus, enterovirus. Su duración es menos de 10 días y su tratamiento es a base de hidratación. Opcional es antihistamínicos, opcional es vitamina C y zinc. Lo que sí tenemos que hacer es el reposo y la hidratación, dar paracetamol y lavar la nariz. Eso es lo primordial. Y eso revierte dentro de los 10 primeros días. En cambio, una sinusitis bacteriana es cuando ya se ha sobreinfectado y la fiebre es más de 38 grados centígrados. Su secreción ya no es moco viscosa cristalina como la viral. En este caso ya es purulenta, tragan moco, tienen un dolor severo y cuando le hacen reactantes de fase aguda, pues es muy elevado la PCR o el BCG o puede ser la procalcitonina. Y esto igual puede durar hasta las 12 semanas, ¿no? Entre los agentes bacteriológicos, lo que encontramos es Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis y otros. Entonces aquí podemos ver de cómo se desencadena una sinusitis aguda. Por ende motivo se tapa el óseo. No se puede tapar por una congestión de la mucosa
en donde hay una retención de secreciones, espesamiento de las secreciones, va a disminuir el oxígeno y va a haber una alteración de intercambio gaseoso. Va a haber daño en los cilios y la mucosa, esto va a cambiar el medio, contribuyendo a un medio donde sea un cultivo para las bacterias, va a retener el moco y eso va a provocar más inflamación en el epitelio del seno y sobreinfección que es bacteriana. Ujú, ujú. Ahora, ¿qué predisposiciones nos puede dar para que se forme una sinusitis aguda, ¿no? Bacteriana. Entre ellos podemos encontrar infecciones dentales. Por eso es muy importante saber si el paciente está cursando con una sinusitis bilateral o una sinusitis unilateral. ¿Por qué? Porque las principales causas de sinusitis unilateral son dos, y eso no se pueden olvidar. Es de causa dentaria, o sea, por una comunicación que tiene el diente con el seno maxilar, o una infección por hongo, que se llama la bulia fúngica. Entonces puede ser por hongo o por diente, si es unilateral. Porque usualmente una sinusitis es bilateral, ambos lados, ambos del lado de las hélices moidales, en los maxilares, etc. En otra causa o factor que predispone son las iatrogénicas secundarias a cirugías sinonasales, colocaciones de sondas nasogástricas, un tapón que puede durar más de 3 días y la ventilación mecánica porque provoca el síndrome de cirio paralítico. Las inmunodeficiencias también, infecciones por VIH, deficiencia de la inmunoglobulina A o G. Otra causa, motilidad alterada, como ser el tabaquismo, hace que provoca síndrome del cilio paralítico e inmóvil, síndrome de Cartagener, que más que es genético. La obstrucción mecánica, que puede ser por tabiques desviados, pólipos nasales, cornetes hipertróficos, tumores, traumas, cuerpo extraño. Un cuerpo extraño sí te puede provocar, y más que todo en los niños que en alguna etapa de su vida se han introducido algo, puede ser una pepita, un granito de maíz, etcétera, y no han sido detectados, ¿no? Y a la larga esto se petrifica, se vuelve duro con hidroxiapatita de calcio y se forman los rinolitos, y eso ya es difícil de sacar, pero es quirúrgico. La otra causa es edema de mucosa, como ser infecciones previas de vía aérea superior, rinitis alérgica o la rinitis vasomotora. ¿Tienen alguna pregunta, duda? ¿Hasta aquí? Nada, ¿no? Ya, continuamos. Entonces, en cuanto al origen o los factores desencadenantes, no solamente vienen por parte de infecciones bacterianas, entonces cuando sean pregunta de examen o algo, o en su vida profesional, no tienen que pensar, ah, sí, infección, bacteria, resfrío. No, como pueden ver en esta imagen, puede ser ambientales, que sí pueden ser procesos bacterianos, virales, fúngicos, pero también están los factores genéticos, es decir, que el paciente tenga una predisposición genética o síndromes de el cilio paralítico, síndrome de Cartagener que hemos hablado, o fibrosis quística, igual que donde no tienen o tienen retención o éstasis de moco. Otras causas son los procesos inflamatorios entre anormalidades anatómicas como ser hipertrofias de cornetes por alergia, desvisión de tabiques, polones de tabique, traumas, el tabaco, irritantes químicos y las otras causas, obstrucción del ostium, que puede ser por enfermedades sistémicas o como los tumores, procesos alérgicos, iatrogénicas, puede ser por medicamentos o por tapones nasales, cirugías o utilización de sonda nasogástrica por mucho tiempo. Y aquí podemos ver el flujograma, ¿no?
En cuanto al diagnóstico, hemos indicado que esto es más que todo clínico. Hemos dicho los síntomas que el paciente puede presentar y la endoscopía es muy importante hacerla, ¿no? Ahí pueden ver la formación de moco, pólipos, el tamaño del cornete como tal. Este, además, podemos ver la coloración, si el complejo osteomeatal está obstruido. La tomografía igual nos ayuda, como pueden ver aquí una tomografía donde se puede ver que es unilateral, etmoides y parte de, ¿dónde está? Etmoides y parte de seno etmoidal están ocupados de secreción o pueden ser pólipos. Entonces, en cuanto a la profundidad, es muy importante ver una tomografía, ¿no? Y si el complejo osteometal está permeable o está cerrado. Los síntomas de alarma igualmente es muy importante saber porque los síntomas de alarma puede ser desde un edema, empieza con edema o eritema periorbitario, se empieza a hinchar el ojo, puede tener globo desplazado, es decir, que su, el globo ocular está a un lado. Visión doble, oftalmoplegia es cuando ya no puede hacer ciertos movimientos de movimientos oculares como afuera o hacia adentro. Puede haber cefalea intensa, disminución de la agudeza visual, hinchazón frontal, que ahorita vamos a ver qué es el hinchazón frontal, signos de sepsis, signos de meningitis y signos neurológicos. ¿Ya? En cuanto al tratamiento, es muy importante hacer irrigación nasal, es decir, que activar al barrido mucociliar para que no haya retención de moco. Corticoides igual es muy importante. Pacientes que tienen rinitis es muy bueno porque ayuda a inmunomodular la alergia. Antibiótico terapia también, porque hemos dicho que si es una sinusitis bacteriana, pues, antibiótico primordial. Descongestionantes tópicos y orales antihistamínicos se recomienda como tratamiento coadyuvante en caso de fracaso, ¿no? Yendo aumentando. Aquí podemos ver el tratamiento de irrigaciones nasales. Las irrigaciones nasales podemos hacer con soluciones isotónicas o soluciones hipertónicas. En el caso de soluciones isotónicas es el suero fisiológico de 0,9%, pero si son hipertónicas ya nos ayudan a deshidratar esa mucosa si está súper extremadamente edematosa, ¿no? Después el otro tipo de tratamiento está en la parte de los corticoides tópicos que ayuda a inmunomodular la alergia. Entre los más usados es el furoato de mometasona o el furoato de fluticasona, ¿no? Que se utiliza en los niños. Aquí voy a un flujograma que dice que si es por virus es autolimitado. Cuando ya duran más de 10 días los síntomas, que puede ser un postviral, y hay que iniciar tratamiento y más que todo si ya está con fiebre, rinorea purulenta y dolor o plenitud o presión facial. Y la selección del antibiótico según la severidad como está, ¿no? Pero en cuanto a una sinusitis aguda, lo primero que debemos iniciar como de primera línea, el tratamiento empírico es la amoxicilina con ácido clobulánico. Como pueden ver en la imagen, la dosis que se tiene es una dosis alta, es 90 miligramos kilogramo día, ¿no? Entonces, 90 miligramos kilogramo peso por día, es una dosis que se utiliza para sinusitis agudas, porque la dosis normal, ustedes conocen, es de 50 a 70, pero en sinusitis aguda es 90. El régimen alternativo, si en caso del paciente que tuviera alergia a la amoxicilina o penicilina, se puede utilizar doxiciclina.
100 a 200 miligramos, que es más, se tiene que utilizar en pacientes mayores de 8 años, ¿ya? La terapia combinada puede ser que también se puede utilizar las cefalosporinas orales, pero ya esta es la segunda línea. Cefuroximas, ceftodoxima, estaba también la claritromicina y la clindamicina. Y también como segunda línea la levofloxacina, que es de 10 a 20 miligramos kilogramo peso. En cuanto a las complicaciones locales que podemos encontrar en una sinusitis aguda, son los mucoceles. Los mucoceles son unos quistes que se forman como unos sacos que dentro está el moco, ¿no? Está, ¿cómo se dice? Retenido, ¿no? Está, ay, se me fue la palabra, reclutado, algo así. No, aquí podemos ver en la imagen, en esta, un mucocele frontal, ¿no? Este se ha complicado y ha empezado a destruir el techo de órbita y se ha ingresado a cavidad orbitaria. Y miren cómo está produciendo en el globo ocular esa, esa depresión del globo y supongo que está provocando una enoftalmía, ¿no? Y hasta el ojo se puede salir, ¿no? Entonces, una proptosis puede provocar en el globo ocular, entonces eso es un mucocele. Un mucocele, como pueden ver ustedes, tienen alta potencial, como dicen, de erosión ósea. Y mira, sí, pues lo ha destruido todo el techo de órbita, ¿ya? En cambio, la osteomelitis, frecuentemente en sinusitis frontal, se llama el tumor de Pot. Este tumor de Pot se produce como un chinchón en la frente. Y ese chinchón es un absceso subperióstico, ¿no? Un edema local, que es una complicación de una sinusitis aguda. Entre las complicaciones orbitarias, es decir, que la sinusitis viaja a la cavidad orbitaria, tenemos la clasificación de Chandler. Esta clasificación de Chandler nos da etapas o tipos desde el 1 hasta el 5. El primero, como pueden ver en la imagen, tenemos una celulitis preseptal, que es esta, ¿no? La A o el tipo 1, ¿no? Preseptal quiere decir que está anterior al tabique preseptal, que es esta, ¿no? Y la sinusitis o la celulitis orbitaria es cuando la inflamación, la irritación ha llegado a la cavidad orbitaria, ¿ya? El absceso subperióstico es cuando ya se acumula pus, ya no solo es una inflamación. Y es una pus que está alrededor de la área cribosa del hueso etmoidal, ¿no? Las celillas etmoidales superior, ¿no? El área cribosa, ¿no? La pared interna de la cavidad orbitaria es subperióstico. En cambio, el absceso o el tipo de Chandler es orbitario, ya es a nivel del eh, nervio óptico, músculos orbitarios. Y el tipo E es la trombosis del seno cavernoso. La trombosis del seno cavernoso es cuando ya ingresa la infección hacia el seno cavernoso. Igual como hemos visto en las complicaciones de una otitis media, ¿no? Y aquí podemos ver un pacientito con una complicación de una celulitis por sinusitis aguda, ¿no? Aquí miren que ya tiene ptosis de párpado, edema, eritema, está saliendo secreción y ya no puede estar cerrado ya su ojo. Capaz ya sea un absceso orbitario, ¿no? Luego encontramos a las complicaciones endocraniales.
Está entre los abscesos subdurales, absceso epidural, abscesos cerebrales y trombosis del seno cavernoso. Por eso se dice que este es el triángulo de la muerte, ¿no? Como hemos hablado en la primera clase de rinología. Tiene complicaciones severas. Ya, ¿tienen alguna duda, pregunta? ¿No hay nada? Por mi parte, no, doctora. Listo, doctores. Entonces, a la próxima vamos a llevar Vamos a llevar epistaxis, tratamiento de una rinitis y sinusitis, y eso vamos a llevar a la próxima. Y complicaciones. Está bien, doctora. Listo, chicos, nos vemos hasta el próximo martes. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora.